Bueno, con las imágenes los ubicamos a ustedes en el lugar, pero de inmediato vamos a ubicarnos geográficamente en Perú. Vamos a verlo. Aquí tenemos el mundo y dentro del mundo Perú. Y dentro de Perú, déjame ubicarme, decirles a los compañeros, en esta zona que está por acá, en el sureste de Perú, en las cordilleras peruanas, ahí está ubicado Machu Picchu. Bueno, este Machu Picchu está en el sur del Perú y está en la cadena montañosa de los Andes, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud. Con más precisión, este santuario está ubicado en el departamento del Cusco, en la provincia de Urubamba, en el distrito de Machu Picchu, sobre el Valle del Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noroeste del Cusco, que es una ciudad que depende mucho de la actividad turística en ese lugar. Pues bien, vamos a ver. El complejo arqueológico construido en el siglo XV es una antigua ciudadela inca dividida en dos áreas. En la zona urbana se encontraban las residencias y los recintos religiosos. Ahí estamos observando parte de eso. Una belleza. Como el Templo del Sol, por ejemplo, ahí está, o el Torreón. Mientras que la zona agrícola consiste en varias terrazas, que a lo mejor ustedes pueden ver allí, terrazas de cultivo, allá, se observa, escalonadas, construidas sobre la ladera de la montaña. Además de estar cerca de la capital incaica del Cusco, las condiciones climáticas y geográficas de esta zona eran ideales para el cultivo del maíz y de la coca. Ustedes saben que es una planta medicinal de gran valor ritual para los incas. Hay todo un misterio, por cierto, en relación con el tema de cómo se construyó esta obra, porque fíjense ustedes la altitud en que se encuentra, la altitud y la altura. Recuerden que la altitud es sobre el nivel del mar y la altura es un punto con respecto a una parte inferior. Bueno, dada pues la magnitud y la situación de complejidad de construir una cosa como esta, bueno, hay un gran misterio acerca del mismo. Algunos hasta piensan que se trata de fuerzas extraterrestres, pero eso no lo vamos a discutir ahora. El día de hoy, en conferencia de prensa, culminando el Consejo de Ministros, la ministra de Cultura enfatizó que se hará cumplir el principio de autoridad en Cusco para permitir el desbloqueo de vías en la ruta Machu Picchu. Al respecto, vamos a escuchar al cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Es un pequeño y reducido grupo de intereses ocultos que han visto afectado un negocio ilegal y además la toma de una vía de acceso a nuestro santuario de Machu Picchu, debiendo recordar que está vigente el decreto legislativo 1589, que fue publicado en el mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa de la libertad de 10 a 15 años a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación y los activos críticos nacionales. Sí, eso es lo que se considera una amenaza por parte del gobierno de Dina Boluarte en la persona de Otárola, que por cierto está muy cuestionado también, acerca de la protesta que está haciendo la gente en torno a este asunto. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos estado sondeando la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, a manera de encuesta. En Perú, sectores culturales, patrimoniales, académicos, turísticos, económicos, sociales, especialmente de Cusco, protestan contra el intento del Ministerio de Cultura peruano con su intento de privatizar diversos servicios en Machu Picchu. Ahora, ¿qué observan ustedes al respecto? Hay 4 opciones. La número 1 es un extraño negocio. La segunda opción, más ganancias al pueblo. Tercero, mejorar el turismo. Y lo cuarto, más corrupción. ¿Qué creen ustedes? Bueno, si aún no han participado, pueden hacerlo ahora a través de @telesurtv, @guillermotelesur, @gente despierta, y también ahí tenemos el código QR que pueden poner su celular ahí, escanearlo y participar, porque más adelante vamos a revisar y asociar todas las respuestas para ver cuáles son las tendencias. Bueno, es el momento entonces de acercarnos un poco más a esta realidad con una persona que vive en el Perú, ¿verdad? Y que conoce de cerca la situación de este patrimonio de la humanidad, pero además de lo que está ocurriendo detrás de este asunto. Bueno, muy bien, se trata de Martín Guerra, a quien hemos entrevistado otras veces y seguramente nos va a ilustrar mucho mejor qué es lo que está pasando. Martín, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero antes de decirle que Martín Guerra es escritor, es profesor
y miembro de la dirección del Partido de Izquierda Socialista, valga la redundancia, ¿no? Nos acompaña desde Lima, Perú. Martín, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que tú observas acerca de lo que está pasando aquí en torno a Machu Picchu y la intención aparente de privatizar gran parte de los servicios? Muy buenas noches, Luis Guillermo. Qué gusto estar contigo en tu programa. Una vez más, como tú bien dijiste, ya hemos conversado otras veces y vamos directamente al punto, ¿no? Machu Picchu no solamente es un centro histórico de la historia, no solo del Perú, sino de nuestra América, sino que es también patrimonio de la humanidad y es además una de las nuevas maravillas del mundo. Es decir, que concita la visita de miles, millones de turistas al año y se disputan hoy en día las formas de desarrollo de Pichu y del Cusco a partir del turismo desde este gobierno a quien nosotros tildamos de dictadura y que, como dice el señor tan cuestionado Tarola, bueno, hay cosas oscuras. Él habla de oscuros intereses que están detrás de las protestas en Machu Picchu y sabemos ya que desde que se dio el golpe de Estado al presidente Castillo del 7 de diciembre de 2022, los oscuros intereses más bien que se han ido desarrollando son los que no solamente la ministra de Cultura, sino los ministros de la dictadura han ido implementando en asociación con un Congreso Vendepatria y con los diversos personajes que han estado, además de la ex fiscal Patricia Benavides, que han estado en los alrededores del Poder Judicial, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata, Luis Guillermo, es de tratar de sacar en el tiempo que ellos se queden en el poder de manera de facto todas las mayores riquezas que puedan. Y es por eso que están cambiando una serie de reglas del juego que ya eran neoliberales, pero las están profundizando aún más. Machu Picchu corre riesgo no solamente de que los dineros vayan a la corrupción, como ya se está dando, y ahora quieren santificarlo colocando a la venta de entradas a una compañía que forma parte de un monopolio de las élites en el Perú asociada a la gran banca y a los 5 más ricos, personajes más ricos que tiene el Perú, ¿no? Que negocian pues con capitales que están en Nueva York, que tienen negocios con el alcalde de Lima, que tienen negocios con el monopolio del transporte para el centro histórico de Machu Picchu y que ahora se verían beneficiados por esto. Es cierto, se puede decir que es cierto que también hay negocio ilegal alrededor de Machu Picchu, que hay una especie de comercio alternativo, es cierto, en todo el Perú pasa eso, porque no hay una planificación del Estado para controlar el turismo de manera eficiente y de manera participativa, porque aquí te doy una cifra, Luis Guillermo, ¿no? Ellos dicen que las protestas están ocasionando de 1 a 3 millones de pérdidas diarias, de 1 a 3 millones de pérdidas de soles. Entonces uno se pregunta por qué en el Cusco, que es donde queda Machu Picchu, es una región que debería ser riquísima, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen una agricultura quebrada? ¿Por qué no hay un mercado interno agrícola? ¿Y por qué hay pobres entre el 19 al 22% de la población? Si se están perdiendo por las protestas de 1 a 3 millones, quiere decir que cuando no se daban las protestas, estos millones entraban a los erarios del Estado. Entonces, ¿por qué no hay una redistribución? Lo que están pidiendo los cusqueños que protestan y el pueblo peruano que protesta por el tema de Machu Picchu no es como el señor Otárola y la ministra de Cultura pretenden decir a través de los medios, ¿no? Que son un grupo de comerciantes ilegales que asusan a la población porque no quieren que se dé un control estricto de las entradas al santuario histórico y a lo que significa el camino Inca y todo lo que hay alrededor, la cordillera de Vilcabamba, el cañón del río Urubamba, los pueblos, ¿no? Pisa, tantos chincheros, zonas riquísimas históricas que hay en esta zona del país. Tú decías que Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, pero el camino Inca llega en un momento para en las visitas aledañas hasta 4.200. Entonces fue una gran maravilla realizada. Y sí es cierto que ellos están tan preocupados porque ocurra esto y dicen que el pueblo se manifiesta porque están detrás comerciantes ilegales. Entonces, ¿por qué no se hace lo que el pueblo pide? Que es que sea el Estado de manera organizada y planificada quien se encargue del cobro y que estos dineros sean redistribuidos a la población del Cusco. En última instancia, Luis Guillermo, es la población del Cusco la que debe beneficiarse con el uso y distribución del turismo en Machu Picchu. Ahora, justamente, Martín, quisiera que escucháramos, si me permites, justamente palabras de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien está manifestando la inquietud porque cree que detrás de este asunto hay corrupción. Vamos a ver qué dice ella. Todo el gabinete estamos trabajando por mejorar servicios,
por reducir las brechas históricas y por luchar contra la corrupción. Desde el Ministerio de Cultura, desde meses, estamos convencidos de que una plataforma virtual, transparente, objetiva, segura, puede ayudar, obviamente, a reactivar la economía a través del turismo. ¿Escuchaste, no, Martín? Muy bien, entonces ahora fíjate, tú vamos a agregar un elemento más a esta conversación y a estos detalles. Hay un personaje llamado Gino Equidad, ¿verdad? Y coloca textualmente la siguiente expresión. Me acaban de ofrecer una beca a cambio de no divulgar que padre, tío y prima de ministra de Cultura, Leslie Urteaga, trabajan para BSP Credit Corp. Joinus, la verdad, no se tapa con una beca. O sea, es una especie de advertencia que vamos a mostrar aquí en pantalla acerca de la vinculación de esta ministra de Cultura que está llamando a luchar contra la corrupción. Ahí tenemos, no sé si la pueden observar, ahí estamos viendo una especie de organigrama de toda la trama de conexiones que tiene esta empresa con la ministra de Cultura, y no es imposible describirlo en este momento porque son tantas las conexiones que solamente el público pudiera irse al Twitter de Gino Equidad para que puedan observar esto con mayor detalle. Te invito a ti también, Martín, a buscarlo. Gino Equidad, mostrando la trama de corrupción que hay detrás de este asunto, donde la ministra de Cultura está vinculada. ¿Tú tienes información al respecto, Martín? Luis Guillermo, vimos el organigrama, hemos corroborado muchos de los datos. Esta en realidad forma parte de una visión de la explotación del turismo imperialista. Desde que en 1911 Machu Picchu se pone en tribuna mundial y, discúlpame la palabra, se roban muchas de las obras de los antiguos peruanos y se las llevan a la Universidad de Yale y otros lugares, muchas de las cuales no han devuelto todavía. Se comienza a explotar Machu Picchu desde ese punto de vista para enriquecer a las élites. Élites que curiosamente siempre denigraron las obras de los antiguos peruanos, de los pueblos originarios. Las trataron desde diversos puntos de vista de manera despreciativa, de forma racista, de forma marginante. Pero bueno, como esto producía dinero y sigue produciendo dinero, los capitales que ahora pretenden explotar más todavía, Luis Guillermo, pertenecen a una élite, donde está Credit Corp, el SP, ¿no? Es un banco importante en el Perú que tiene ligación con capitales neoyorquinos, por eso te digo que es una visión imperialista de la explotación del turismo y que está relacionado además con el monopolio del transporte en el Cusco, que está relacionado con el alcalde de Lima, un alcalde de contenido ideológico muy cercano al fascismo. En todo caso es una opinión personal, revisa lo que suele opinar, y que está ligado pues con las élites golpistas que se unieron todas a finales del 2022 para dar el golpe de Estado al presidente Castillo, que justamente estaba revisando el tema de Machu Picchu, por cierto, ¿no? Y se pretendía realizar una visión mucho más centrada en los pobladores del Cusco y las necesidades del Cusco. Entonces, sí es cierto este organigrama y es un cogollo, una élite, asociaciones de familias de la vieja oligarquía con nuevas oligarquías que se están gestando justamente en bases a negocios ilícitos, ¿no? Y que pretenden pues gobernar por siempre, ya no solo de manera política y económica, ¿no? Sino social, profundizarse e impedir que nuestros pueblos puedan vivir más dignamente de los intereses que les convoca directamente, que son sus recursos nacionales, naturales, económicos e históricos. Martín, te voy a pedir que te quedes con nosotros, si es posible, para la siguiente parte del programa, ¿te parece? Para que abordemos otro tema que nos preocupa, además del problema de la corrupción, de los negocios que se están tejiendo, porque como hemos dicho, bueno, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad, tiene una gran riqueza que, por cierto, todavía no está totalmente claro toda la historia que hay detrás de Machu Picchu, tú sabes, hay toda una cantidad de misterios en torno a cómo fue construida esta obra, qué destino tenía, cómo fue que lograron permanecer tanto tiempo en ese lugar, en fin, hay tantas cosas más que se pudieran hablar de Machu Picchu, pero además de eso, entiendo que Machu Picchu es uno de esos destinos turísticos emblemáticos del mundo, no solamente del Perú. Podríamos decir que si comparamos, por ejemplo, a Venezuela, que tiene petróleo, Perú, una de sus riquezas principales, si no es la principal, es el turismo. Y Machu Picchu parece ser uno de los principales, si no el principal destino turístico de Perú y del mundo. Por eso, en la próxima parte vamos a desarrollar otros aspectos de Machu Picchu y el peligro que se corre, porque esta obra además parece que está sufriendo unos daños, parece que hay un hundimiento de esta obra y además de eso
la carga humana de visitantes que llega allí también está generando algunos prejuicios en esta obra, que tiene tantos años y que ahora en este siglo está sufriendo algunos desmanes. Vamos a una pausa y regresamos porque estamos viendo, como siempre, el mundo desde el sur. ...2024... Conectados con la vanguardia comunicacional, nuevos programas en distintos formatos. Por ti nos transformamos, innovamos y trascendemos fronteras. Sé testigo de los sucesos y noticias en nuestra cobertura global, a través de nuestra multiplataforma. Porque Telesur siempre da más. Bueno, vimos algunas imágenes de Machu Picchu, siempre impresionante todo lo que ve. Y debo decirles una cosa, cuando vemos las imágenes desde arriba, no vemos la magnitud del tamaño. Cuando la gente está allí, a la altura de estos monumentos, se da cuenta de que es mucho más grande de lo que las fotos o las imágenes en video pueden mostrar. Machu Picchu, la icónica ciudad inca, se encuentra en una situación crítica debido a su hundimiento progresivo. ¿Cómo es posible esto? A un ritmo alarmante de hasta 15 centímetros por año. O sea, más que Venecia, que se está hundiendo también. La principal causa de este fenómeno se atribuye al constante aumento de turistas en la zona, es lo que llamaríamos en términos turísticos la carga humana, con alrededor de 2 millones de visitantes anuales. Por eso es que decíamos hace rato que Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. A esto las autoridades están tomando medidas significativas para evitar un mayor deterioro, pero con esta situación que se está presentando ahora de privatizar el servicio de entrada, pues parece que quieren incrementar la entrada de turistas. Una de ellas es la prohibición del ingreso a Machu Picchu con tacones o zapatos de plantadura, por ejemplo. Pero si pasan más turistas, eso ya no va a importar. Los geólogos advierten sobre el peligro inminente de deslizamientos de tierra que podrían poner en riesgo la integridad de la ciudadela inca. Además, se han implementado estrategias adicionales como la instalación de parrillas drenantes en puntos claves para prevenir la erosión del suelo y controlar el flujo de agua, especialmente durante las lluvias intensas. Otras medidas incluyen límites diarios de visitantes, horarios específicos de visita para controlar el flujo turístico, senderos definidos, en fin, otras cosas más que quizás no caben en este comentario, porque además esta gente que sube allá tiene que ir al baño y tiene que comer y tiene que tomar agua, y esos desperdicios, ¿a dónde van a dar? Esa es otra pregunta que uno se hace. Ahora, veamos cuál es el origen de las protestas en este importante patrimonio cultural. Vamos a ver esto. Lugareños de Cusco y organizaciones sociales denunciaron a la empresa Joinus por la privatización de la venta de entradas al patrimonio cultural a través de una nueva plataforma digital desde el pasado 20 de enero. Asimismo, denuncian la participación directa de la empresa con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien es parte del gabinete de facto encabezado, como ustedes saben, por Dina Boluarte. En este sentido, los manifestantes exigen a las autoridades anular el acuerdo que le permite a Joinus ganar 3.9%, casi 4% por cada venta. Esto se traduce en un posible ingreso de $3 millones anuales, mientras que Machu Picchu solo recibe $800.000 al año para fines de mantenimiento. Es decir, la empresa va a recibir más dinero, pero mucho más dinero, 4 veces más dinero de lo que recibe Machu Picchu para su mantenimiento, solamente porque esta empresa va a cobrar la entrada. Qué interesante negocio. ¿Cómo no se me ocurrió a mí eso antes? Bueno, vamos a ver qué dice aquí Alfredo Cornejo, que es secretario general
de justamente de una organización. Él es manifestante. Alfredo Cornejo es secretario general del Frente para la Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible en Cusco. Escuchemos. Porque nuestro patrimonio es nuestro sentimiento, es nuestro orgullo, es nuestra memoria. Y eso justamente es lo que ahora quieren privatizar estos vendepatrias. Por eso, compañeros, el día de hoy a una sola voz tenemos que hacernos sentir y decirle a esta ministra que Machu Picchu no se vende. Se defiende. Machu Picchu no. Bueno, pusimos varios elementos allí en el escenario para que Martín Guerra, nuestro invitado de hoy, un analista, escritor peruano, amigo de esta casa, nos ayude a comprender qué rescatas de todo lo que hemos colocado en el escenario televisivo de Telesur. Bien, Luis Guillermo, lo primero que hay que decir para que todos nuestros hermanos de nuestra América lo conozcan, sabemos que lo saben, pero es importante incidir que un secreto para el desarrollo de la vida en las sociedades previas a la llegada de los europeos, en la invasión que se desarrolló en nuestro continente, era la conquista de pisos altitudinales. Por lo tanto, el tema religioso, si se quiere llamar así, económico, social y político, estaban muy unidos en la época precisa del desarrollo de estas culturas, la época incaica, ¿no? Entonces, tener lugares tan altos no es, probablemente la ciencia occidental lo vea como un misterio, pero para las formas y los lazos comunales y de producción y reproducción de la riqueza de esa época, era una forma estratégica de reunir las fuerzas para el trabajo de manera colectiva, ligarlos con la naturaleza, lo cual le daba una visión religiosa, ecológica, si se quiere, y también la vigilancia del funcionamiento de estas formas que aseguraban la riqueza para todos los ciudadanos y el mantenimiento del medio ambiente. Entonces, puede haber sido una fortaleza, puede haber sido un centro político, al mismo tiempo un centro ritual. Ninguna de esas funcionalidades estaban divorciadas en la época de los incas. Digamos que las formas diversas de la sociedad estaban integradas, ¿no? Entonces, esta maravilla que queda tan alto tenía estas relaciones de control histórico, político y también ecológico, social y económico, ¿no? Y por qué no ritual, si así se quiere llamar. Hoy en día, con miles de personas sin control, hay pues relativos cuidados, ¿no? El gobierno de facto dice que se ha ido aminorando la cantidad de visitantes y por lo tanto estamos perdiendo dinero. Y con eso disfrazan que esa cantidad de visitantes todavía es muy grande. No se necesita tantos visitantes para ganar. Como bien has informado tú, se le está dando a una privada, ¿no?, el usufructo de la riqueza de Machu Picchu en desmedro del mismo Cusco y del mismo Machu Picchu. Es decir, el recurso histórico y su población quedan en manos de la decisión del latrocinio, porque se llama así, entre el Estado que sirve de bisagra a los intereses neoliberales y las empresas con, además, basamento en el exterior y en las élites nacionales para explotar la riqueza que no les pertenece y sumir a ese pueblo en la miseria y además poniendo en riesgo a la misma riqueza. Machu Picchu viene sufriendo derrumbes, caídas de rocas, deslizamiento de terrenos, esto que le llaman reptación de suelos, que es cuando partes del suelo por humedad comienzan a moverse y a cambiar de zona, ¿no?, generando después nuevos derrumbes y caídas de rocas. Y el peso inmenso de la gente que visita Machu Picchu pone en riesgo que esto sea a escala gigantesca, ¿no? Y se generan contaminaciones, erosiones, las aguas se contaminan. Entonces, no es cualquier cosa, es una zona que no estaba acostumbrada a recibir tal cantidad de gente, que además no va a cubrir un trabajo ni económico, ni ritual, ni ecológico, sino a visitar. Está muy bien, lo recibimos con mucho cariño, pero eso puede organizarse de manera más lógica. Todos los pueblos del mundo protegen sus bienes materiales, históricos, que son recuerdo de su paso por la humanidad y que son, como bien dijiste tú, patrimonio de la humanidad, porque es lo que los antiguos peruanos entregaron al mundo. Martín, una de las tantas cosas que entregaron al mundo. Martín, ya estamos terminando, pero si se sospecha que hay corrupción o hay algunos negocios extraños allí, ¿alguien no está actuando para defender los intereses del Estado, del país, de la nación? Es decir, no hay alguien que esté diciendo, hey, espérense, no hagan esto, que puede ser peligroso. Desde las instituciones del Estado, ¿no? Qué duda cabe. El Estado en este momento es un botín para quienes han dado el golpe de Estado y se enriquecen con leyes y medidas una y otra vez. Pero sí los frentes de defensa.
como hemos escuchado en el Cusco y nuestras poblaciones originarias que han salido a defender su patrimonio. Eso sí, en este momento la fuerza radica en el pueblo organizado. Participación, estamos cerrando, pero vamos a ver qué contestó la gente a una encuesta que hicimos, que tú la puedes revisar también en nuestras redes sociales, acerca de lo que está pasando. Vamos a ver los resultados de esta encuesta que hemos publicado a través de nuestras redes sociales. Recordemos cuál es la pregunta. Sectores culturales del Perú, patrimoniales, académicos, están protestando frente a lo que se parece ser una privatización de la actividad en Machu Picchu. Ahora, ¿qué se observa en Machu Picchu? Pusimos 4 opciones. La que más se destaca en nuestra pantalla es, bueno, son 2. La que tiene un extraño negocio está en el orden de 45% de participación. Y la otra opción que también tiene es que hay más corrupción. Ambas respuestas tienen 45% cada una. Un extraño negocio y más corrupción. Es decir que... Y las ganancias del pueblo, o sea que va a haber más ganancias con esta actividad, es solo 9% de la participación. Ahí se pueden dar ustedes cuenta entonces de que el público tiene una percepción bastante aproximada a lo que muchos sospechan. Pero nosotros tenemos que poner en esta conversación el foco sobre unos temas principales. Bajo el foco hemos puesto algunos aspectos. Primero, que Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Así lo han catalogado en los últimos tiempos. Segundo, ciudadanos rechazan explotación económica y turística del patrimonio cultural a sabiendas de los intereses del gobierno de facto. Y tercero, funcionarios públicos se aprovechan del turismo para el beneficio propio de la mano de empresas privadas. Esas son 3 ideas que están bajo el foco que dejamos allí para todos ustedes. Ya vamos a despedir, pero antes de concluir nuestro programa de hoy, queremos enfocar algunas cosas que nos estamos preguntando. Si existe una población que subsiste con los recursos de la actividad turística vinculada con Machu Picchu, ¿por qué los boletos para ingresar al lugar son cobrados por una empresa ajena a los intereses de esa comunidad? Es lo que más o menos decía Martín hace un rato. Y además, si este lugar es patrimonio histórico cultural de la humanidad, según la UNESCO, ¿cómo es posible que el gobierno peruano pretenda privatizar servicios sensibles de la actividad que conciernen al mantenimiento de este lugar sagrado para los incas? Son preguntas que nosotros nos hacemos y que las hacemos porque, bueno, son preguntas que se hace el mundo, desde el mundo y desde el sur. Hasta la próxima.